Muy buenas chicos y chicas, soy Carlos Yebra, también conocido como Medicina con Cabeza en redes sociales, y en este canal de YouTube lo que vamos a hacer va a ser aprender muchísima medicina. Ya sabéis que tenéis las tutorías y las masterclass en www.medicinaconcabeza.com. Os recomiendo que os apuntéis si os lo podéis permitir, porque la verdad son muy buenas, y si no, tenéis todo el contenido gratuito en los podcasts, Instagram, TikTok y aquí mismo en YouTube. Nada más, vamos ya con los vídeos y espero que os guste. ¿Qué tal chicos y chicas? En este vídeo vamos a analizar 3 preguntas del MIR: endocrino, gine y cardiología, o sea que vamos a conseguir netas de diferentes asignaturas. Vamos ya con nuestra pizarra. Entonces aquí tenemos las primeras preguntas. Esta es de mi especialidad, cardiología. Varón de 78 años con dolor torácico, dislipemia, diabetes tipo 2, no hipertensión. Es decir, es un paciente de 78 años, ya sabéis que para mí la edad es fundamental, con muchos factores de riesgo cardiovascular. Vale, esto lo primero que sacamos de la primera de las líneas. Siguiente, se hace un electro y hay elevación del ST en 2,3 AVF, es decir, tenemos un infarto. Ya nos están diciendo mucha información, entonces la pregunta no va a ser ¿qué tenemos? Ya los tenemos, ¿no? Y derivaciones derechas, que también hay afectación de derechas, infarto inferior más derechas. Esto seguramente sea algo importante, lo de las derivaciones derechas, ya veremos. Está embarcado a 3 horas de la costa. ¿Qué hacemos? Vale, aquí nos están preguntando, cuando tenemos un infarto con elevación del ST y tardamos más de 2 horas en llegar a un hospital, ¿qué hacemos? En esos casos, en las guías lo que está indicado es fibrinolisis. Si llegamos antes de 2 horas, lo mejor es hacer un cateterismo, porque se ha demostrado que es mejor. Abres mejor la arteria y le pones el stent. Si tardas más de 2 horas, se ha visto que se mueren tantas células que no compensa. Por eso en este paciente hay que hacer fibrinolisis. Es el concepto que nos están dando, pero vamos a ir pregunta por pregunta. Traslados a la hemodinámica. Me parecería razonable hasta cierto punto. De hecho, a este paciente, después de hacer la fibrinolisis, vamos a tener que trasladarlo a un hospital en el que haya sala de hemodinámica por si acaso la arteria no se abre. La fibrinolisis es romper el trombo, para que nos entendamos, y puede ser que ese trombo no se rompa. Entonces habría que hacer un cateterismo para abrir la arteria. ¿Sería lógica? Sí, pero no es la que hay que hacer. Primero hay que hacer fibrinolisis. Entonces esta no sería correcta. ¿Preparación para fibrinolisis? Sí, porque son más de 2 horas. Y como dice el algoritmo, es lo que tenemos que hacer. Esta sería la correcta. Iniciar nitroglicerina IV y dar puff de nitroglicerina. Estas son las dos falsas y de primeras pueden ser así llamativas y nos parecería lógico. Las he puesto, ¿vale? Esta pregunta me la he inventado, las he puesto porque hay un detalle que es muy importante y por eso tenéis que estar atentos y atentas y tenéis que entender las cosas. Nos dice que afecta al ventrículo derecho y los infartos del ventrículo derecho muy típicamente, ¿vale?, están hipotensos, porque el ventrículo derecho tiene menos masa muscular, se mueren las células, pierde contractilidad y bombea por la sangre, por lo tanto va a caer la precarga, es decir, el volumen que le va a llegar al ventrículo izquierdo, y por eso va a estar hipotenso. Si le damos nitroglicerina, que es un vasodilatador, vamos a meter al paciente en shock. Entonces en este paciente estaría contraindicada la nitroglicerina. Es cierto que no nos dice las tensiones y no las he puesto precisamente para que tengáis que saber este concepto, pero que sepáis que este paciente probablemente le pones nitroglicerina y lo metes en shock, porque le cae aún más la precarga. Ese es el concepto también que quería que sacarais de esta pregunta. 1. ¿Qué hacer en un infarto con elevación? Menos de 2 horas, más de 2 horas. Y que en un infarto con derivaciones derechas hay que tener mucho cuidado porque puede estar hipotenso. Esta sería la primera de las preguntas. Vamos con la siguiente. Entonces, pregunta gineobstetricia, le he cambiado aquí un poco el color también para que sea más bonito visualmente. Es verdad que yo no tengo ni idea de gineobstetricia, tengo la idea básica del MIR más lo que estudio para estas preguntas. Entonces, esa es la idea, con la poca información que sé, responderla. Primigesta, ¿vale? Eso siempre importa, es primer hijo. 35 años, bueno, una edad quizás un poco avanzada, pero bueno. En la segunda etapa del parto, muy bien, que tiene analgesia epidural, no sé si eso es importante o no. ¿Cuándo estaría indicada la aplicación de ventosa? Pues ya está, nos están diciendo qué concepto. ¿Cuándo usar la ventosa? Vale, yo la ventosa, lo poco que me acuerdo es que se tenía que utilizar en el tercer y cuarto plano, porque más allá está muy metido dentro de la pelvis de la madre, entonces no va a ser efectiva, y que
es una ventosa, no le vas a poner una ventosa en la cara porque le destrozas la cara. Entonces sé que no se puede poner ni cuando estamos de cara ni cuando estamos en planos que sean más altos. Bien, entonces tercer y cuarto plano y no de cara. Vamos allá. Cuando tras 2 horas de dilatación sigue en un plano 2 de Hodge con pujos. Bueno, esto podría ser, lo de que siga con pujos puede ser, pero recordad, plano 2, eso es muy arriba. Ahí la ventosa no va a ser efectiva. Por lo tanto, esta sería incorrecta. Cuando hay sangrado vaginal abundante, es decir, seguramente estemos ante una urgencia, y está en pelvis superior. Evidentemente, es un sangrado vaginal abundante, tenemos una urgencia, y el bebé está todavía muy arriba, eso no nos gusta. No nos gusta. Realmente la pregunta ponía en estrecho pélvico superior. Entonces eso no nos gusta porque la ventosa ahí, primero, va a ser lenta y segundo es que no va a ser seguramente efectiva. En este caso habría que hacer otras cosas. No soy gine ni obstetricia, seguramente una cesárea a lo mejor, porque hay mucho sangrado vaginal o no tengo muy claro qué hacer, pero está claro que la ventosa en esta pregunta no la haríamos porque es una urgencia y segundo, ahí es muy arriba y no estaría indicada. Esta tampoco. Cuando está en plano 4, bien, nos gusta, plano 4, bien, y el punto guía es el mentón. ¿Dónde está el mentón? El mentón está en la cara, y dijimos que en la cara no porque deformamos la cara. Es grosero, pero para que así nos acordemos. Entonces, esto no, esta tampoco sería. Por descarte sabemos que va a ser la 4, pero vamos a razonarlo. Cuando hay bradicardia fetal, es decir que, oye, el bebé está malito, hay que sacarlo ya, y la fontanela está en el tercer plano. La fontanela está en el tercer plano, o sea, no hay contraindicación de cara y está en tercer plano. Esta sería la correcta, ¿vale? La D. Esta pregunta se acierta sabiendo solo estas dos cosas. Solo estas dos cosas. Por eso es muy importante entender también las patologías y qué cosas cambian el manejo de nuestros pacientes, ¿vale? Entonces, esta pregunta de gineobstetricia espero que no la falléis. Ahora vamos con la siguiente. Y la siguiente que tenemos aquí es una pregunta de endocrinología. Vale, se trata de un varón de 58 años, obeso, bebedor moderado, entonces 58 años, obeso, vamos a poner OH, y presenta una glucemia, vale, es una pregunta que va a ser de diabetes. Entonces ya nuestra cabeza en este momento tiene que pensar en diabetes. Glucemia basal, ¿vale? De 153. Bien. Ha tenido 2 glucemias basales, es decir, en ayunas, de 118 y glucemia basal de 136. Y nos dice, ¿cómo confirmaríamos la diabetes? Pues aquí lo que tienes que saber son los criterios diagnósticos de diabetes. Tenemos que recordar que era 2 o más determinaciones que sean diagnósticas, o bien una que era más de 200 en cualquier momento del día con síntomas. Esta es fundamental. Si nos dijeran un paciente que tiene una glucemia de 230 y que tiene poliuria y polifagia, diagnóstico. Si no, con cualquiera de las otras mediciones tendríamos que hacer doble medición. Entonces, para el diagnóstico de diabetes vamos a ir una por una. Hay una curva de glucemia de 75 gramos, es decir, una sobrecarga oral de glucosa, que lo que demostraría es que nuestro cuerpo gestiona mal la glucosa. Sería positiva si a las 2 horas fuera más de 200. Vale, se podría hacer. Opción C, solicite los niveles de péptido C. Esto mide un poco la reserva de insulina, todas estas cosas. Realmente no está dentro de los criterios diagnósticos de diabetes. Los criterios diagnósticos de diabetes, como vamos a ver ahora, son la glucemia basal alterada, la glucemia aleatoria con síntomas, la sobrecarga oral de glucosa y la hemoglobina glicosilada. El péptido C no se incluye por ahí, entonces no tendría para nada que ver en esta pregunta. Que a lo mejor es útil, sí, pero en esta pregunta no la tenemos que marcar. Pediría los niveles de hemoglobina glicosilada, que sepáis que el punto de corte está en más de 6,5 en 2 determinaciones. Y opción B, ya cumple criterios de diabetes. Cuidado, esto hay que revisarlo bien, nos está diciendo que ya lo tiene. Pues aquí lo que tenemos que recordar es que si era glucemia basal más de 126 en 2 determinaciones, también era diagnóstico de diabetes. Y tenemos 1 y 2. Por lo tanto, este paciente ya tiene diabetes. Si tuviera, por ejemplo, en vez de 136, 125,
ahí pues tendríamos que a lo mejor repetir otra cuarta glucemia basal o hacer la sobrecarga de glucosa, o bien pedir la hemoglobina glicosilada y que saliera en 6,6 y 6,7, ¿de acuerdo? Pero por eso hay que tener muy clara la teoría. 6,5 de hemoglobina glicosilada, sobrecarga oral de glucosa con 75 gramos más de 200 a las 2 horas, o glucemia basal más de 126, todo esto en 2 determinaciones. O bien en una determinación que tenga sintomatología y glucemia más de 200. Con esta pregunta nos están preguntando si sabemos los criterios diagnósticos de diabetes. Por eso hay que identificar fácilmente qué nos preguntan e ir buscando ya la respuesta correcta. Nada más, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho. Ya sabéis que me gusta hacer preguntas de todas las especialidades, para que veáis que yo, que ahora mismo sé de cardiología y algo del resto, podría razonarlas y resolverlas, evidentemente con algo de estudio previo, porque así os vais a dar cuenta de que el MIR no es memorizar, sino entender. Dejad un like y nos vemos en el siguiente vídeo.